Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas de la Filmoteca Retiro, organizada por la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Una tarde más en estas sesiones de cine online. Hoy es ya la última sesión de este ciclo que hemos dedicado a películas del panorama internacional. Las sesiones de cine online de esta filmoteca van a continuar en el mes de julio. Ya estamos preparando el siguiente ciclo y enseguida se va a poder anunciar ya las siguientes películas. Seguiremos los miércoles y en el mes de julio con un ciclo de cine de comedia, producciones de comedia internacionales, muy actuales todas, y yo creo que va a ser un buen ciclo para ver en un mes de verano como el mes de julio. Hoy tenemos una película latinoamericana, concretamente de nacionalidad argentina, aunque es coproducción también con España, dado que El Deseo, la productora de Almodóvar, está detrás. Y para presentar la película y comentarla después en el coloquio tenemos a Israel Paredes, que muchos ya conocen porque Israel es asiduo a estas sesiones de la Filmoteca de Retiro. Israel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis Miguel. ¿Qué tal? Muy bien, gracias de nuevo por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues hoy vamos a ver una película, El Ángel, que yo creo que nos puede dar mucho juego para comentar, pero ¿qué nos quieres decir como introducción primero? Vale, pues bueno, como es un pelín larga, como hemos hablado, voy a hacer una introducción un poquito rápida y luego ya en el coloquio, pues algunos temas de los que apuntemos ahora, pues los podemos retomar. Como decías, El Ángel es una película argentina de 2018 dirigida por el director Luis Ortega. Fue una película que tuvo un muy buen recorrido en taquilla en algunos países, sobre todo en Argentina, y tuvo sobre todo una gran aceptación crítica, en gran medida yo creo que porque pasó por Cannes y también, como ya has apuntado, la presencia del Deseo como productora hizo que tuviese una distribución bastante buena. La película también creo que gana en una cierta tendencia que hay en los últimos años de gusto, que se puede ver en series para televisión y películas para televisión, del gusto del público por los crímenes reales, porque el Ángel, bueno, pues a apuntarlo, se basa en un personaje real llamado Carlos Robledo Puig, que bueno, pues a principios de los años 70 conmocionó a la sociedad argentina y es uno de los grandes casos criminales que se recuerdan en el país. De hecho, él lleva 45 años en la cárcel y es el preso más longevo en prisión en Argentina. Y tuvo entre las diferentes cosas que llamaron la atención de su caso, fue que cometió 11 asesinatos y más de 40 robos con menos de 20 años. Y sobre todo su aspecto angelical, que por eso recibió el apodo del ángel negro, el ángel de la muerte. La película, como decía, la dirige Luis Ortega, que es un director que empezó en 2001 con Caja Negra, pertenece un poco a la segunda oleada de cineastas dentro de lo que se ha venido a llamar el nuevo cine argentino surgido en los años 90. Es un director ya con mucho recorrido, a pesar de su juventud, tiene 38 o 40 años aproximadamente, y él se ha movido siempre, en primer lugar, cine más underground, luego más independiente, hasta llegar a una película como El Ángel, que es una película puramente comercial, aunque aquí pues bueno, por los circuitos en los que se ha movido fuera de Argentina, parecer que ha sido una película más pequeña, es una película comercial. Y para realizar la película contó con la ayuda de dos guionistas, Rodolfo Palacios, que ha escrito un libro del cual parten sobre el caso, sobre la vida de Carlos Robledo, y luego el escritor Sergio Holguín. Para representar este personaje tan peculiar, Carlitos, el ángel, cogió a un actor que él conocía desde pequeño, a Lorenzo Ferrero. Lorenzo es hijo también del actor Rafael Ferrero y quería un rostro nuevo que se adaptase además a esa mirada, a ese aspecto angelical que requería el personaje. Junto a Lorenzo Ferrero también está Chino Darín, que es también hijo de actor, de Ricardo Darín, como a su vez el director es hijo también de actor y cantante, que es Palito Ortega, cuyo en la película se podrá ver un homenaje a través de una canción muy famosa que seguramente a casi todo el mundo le sonará. Junto a ellos creo que está bien recordar que está Cecilia Roth y Mercedes Morán. Mercedes Morán es posiblemente una de las mejores actrices latinoamericanas del momento. Y quería así rápidamente hablar de otros dos
técnicos de la película. Uno es Juliana Festeggia y la otra Julia Frey, respectivamente director de fotografía y directora de arte de la película, porque creo que la fotografía de la película es muy particular, cómo trata el color y la luz para representar la época y todo lo que sucede. Y la dirección de arte, porque más allá de reconstruir tan solo el contexto en el que la película se mueve, creo que también nos da muchas pistas y muchos detalles. Este contexto es la Revolución Argentina, que fue del 66 al 73. Fue una época muy dura de terrorismo de Estado, de revueltas callejeras, de represión social, de una economía muy paupérrima. Y creo que es muy interesante que luego hablemos de cómo este contexto en la película queda un poco en segundo plano y cómo el director opta más por representar a Carlitos, pero a su vez cómo el propio personaje puede quizás estar hablándonos de esa época. Creo que la película y a mucha gente en su estreno le chocó. Es una película que se acerca a Carlitos desde un intento de objetividad extrema, aunque el propio director ha dicho que el personaje tiene cosas suyas, puesto que en su adolescencia tuvo algunos que otros problemas con la ley, aunque sin llegar evidentemente a los niveles del Ángel, pero sí intenta mostrar al espectador, al personaje, de una manera, digamos, pura, directa, para a partir de ahí que el espectador saque sus conclusiones y cree su relación con este personaje. El director también ha hablado de que le interesaba mucho mostrar a un personaje totalmente amoral para hablar de qué pasa en un momento, en una sociedad donde no hay Dios, no hay ley, no hay moral, donde para Carlitos, como veremos, asesinar casi es una apuesta, o robar una puesta en escena, la muerte es un artilugio, algo totalmente superficial. Y por último, luego lo podremos recuperar, decir que la película realmente es un estudio de personaje, es decir, la narración sigue a Carlitos y todos los personajes realmente tienen identidad o tienen importancia en cuanto a lo que supone en relación con Carlitos. Y ya con esto yo creo que luego ya podremos retomar muchos de estos temas. Estupendo, Israel. Pues muchísimas gracias. Son en este momento las 19:13. La película dura aproximadamente, no llega a las 2 horas. Entonces estaremos de vuelta aquí a eso de las 21:15 para el coloquio. Y yo creo que Israel nos podrá detallar unas cuantas de las cosas, un poquito más de las que nos ha contado ahora y podemos debatir y preguntar con Israel. Pues muchas gracias a todos. Si alguien ha tenido o está teniendo algún problema para entrar a la película, recordamos que es muy fácil. Debajo del cuadro donde se está viendo la presentación está el cuadro para acceder a la película. Simplemente tienen que dar al play y ya pueden ver la película. Esperamos que la disfruten y luego nos vemos en el coloquio. Muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo. Acabamos de ver la película El Ángel, esta producción argentina que, como decíamos en el inicio, retrata la vida de este personaje real que casi encarna, bueno, y sin casi encarna el mal absoluto. Israel, ¿a ti qué te parece como retrato real esta película? Porque lo comentábamos ahora antes de entrar en directo, lo estábamos comentando tú y yo. Es una película que parte, lógicamente, de un personaje real. De hecho, el parecido físico es extraordinario. Si se ven recortes de periódico de la época, apenas hay diferencia entre el personaje real y el actor que interpreta a este delincuente. Pero es verdad que la película no trata de juzgar a este personaje, ¿no? La película nos plantea un retrato, es un espejo de la realidad de la época y de cómo pudieron ocurrir todos estos acontecimientos, ¿no? ¿Pero a ti qué te parece la película como retrato de esa realidad? Sí, como hablábamos al principio de la introducción, tiene algo, tiene un poco algo, representación abstracta, ¿no? Del personaje, por un lado, de buscar, como decías, no juzgar, acercarse a él de manera objetiva, de seguirle con la cámara, de seguir todas las etapas por las que pasa la película, ver cómo los personajes que le rodeaban a él pues eran puro atrezo, ¿no? En su vida, no tenía un interés especial en ellos, incluso en manipularlos para sus intereses
que se ve una persona no solamente amoral, sino posiblemente falta de empatía. De hecho, bueno, pues como ya han visto la película, cuando él consigue que su compañero se sienta atraído por él es cuando lo abandona, ¿no? Es como, ya te he conseguido lo que quería, era un juego y ahora ya no, ahora te echo a un lado. La relación que tiene con sus padres, hay algo de desprecio, que va más allá de un poco la rebeldía juvenil, ¿no? De rechazo al padre o de, de revolverse ante la autoridad. Creo que es un personaje que va más allá y que lo ha usado el director para ahondar un poco en esos límites. El director en una entrevista comentaba que no es un retrato fidedigno y eso que bueno, se basa en uno de los libros de uno de los guionistas de la película, que sí es un trabajo de investigación periodística sobre todo lo que sucedió, pero partieron de esa base para bueno, hablar de algo mucho más universal, si quieres, ¿no? Más general, y que incluso él en su juventud tuvo algún tipo de altercado con la policía, tonteó un poco con la delincuencia y también ver esa línea fina que hay entre hacer el bien y el mal, entre pasar de estos ambientes burgueses, ¿no? Que representan estos dos chavales, o una clase media más o menos bien asentada, sobre todo para esa época, cómo pueden irse hacia un lado con total inconsciencia de los hechos que están haciendo. Entonces, decía el director, no quería tanto, según sus palabras, el acercarse a Carlos Robledo de una manera total, sino usarlo, ¿no? Para hablar de esa época y hablar de un personaje general. De hecho, toda la parte final, cuando a lo mejor hay una mayor conexión con las noticias de la época, con la policía, ¿no? Con esos breves interrogatorios, pasa muy rápido por ello. ¿No? Parece como que no tiene un interés mayor, a pesar de que fue, al parecer, una conmoción lo que sucedió cuando salió a la luz lo que había hecho este chaval con menos de 20 años, ¿no? Y sobre todo el que al parecer en ningún momento se arrepintió de hacerlo porque él ya han pasado 45 años y al parecer sigue sin arrepentirse. Él es consciente de lo que hizo y por lo que lo hizo, ¿no? Pues sí, es verdad que bueno, pues te hace enfrentarte a un personaje pues poco amoroso. No sé si, por ejemplo, recuerdas la película 90, Henry, retrato de un asesino, Sí, sí. que tenía un poco más bestia que en este caso, menos frívola en algunos asuntos, pero bueno, sí tenía esa mirada de te voy a poner a un monstruo, en este caso además, pues bueno, con unas facciones y un aspecto que resultan llamativos, ¿no? En cuanto a verle en pantalla. Sí, sí, mira, de hecho, bueno, ya hay una seguidora de la Filmoteca, Eva, que ya dice que la película abre un debate interesante, ¿no? Que es la maldad de nacimiento intrínseca, ¿no? De esa naturaleza y sin que haya necesariamente una familia o un entorno desestructurados, ¿no? Y es verdad que es un personaje que representa el mal por el mal, sin tener ningún tipo de empatía con aquellos a los que inflige ese mal ni con la sociedad. Es un personaje absolutamente eh, mm, malvado, pero malvado en el sentido de no tener ningún tipo de conciencia ni de moral respecto a lo que significa hacer el bien o el mal, ¿no? Sí, no, de hecho, también lo comentábamos al principio que todo ese contexto de la Argentina del momento, que era un momento muy duro, y que aquí, luego podemos hablar de ello, pero bueno, parece como que no se ve tanto, ¿no? O sea, está como en un segundo plano, se puede intuir. El propio director pues comentaba que también había una pequeña idea de hacer una especie de metáfora, ¿no? De ese mal endémico, pues ese mal de un país que se extiende, que esté ahí, que apela a diferentes esferas, pero hacerlo como decía, has dicho Eva, ¿no? Me parece, sí. Sí, Que es una maldad natural. O sea, de hecho, las conversaciones que tienen con sus padres, se ve que son los padres cariñosos, que se preocupan por él. La madre quizás mira hacia otro lado sabiendo ciertas cosas, el padre intenta que él trabaje y encuentra esa especie de familia adoptiva que incluso dentro de que son delincuentes también, parecen tener hasta unos ciertos códigos que Carlitos no tiene. O sea, no, siguen siendo ladrones, pero bueno, con respecto, por ejemplo, a los asesinatos, sí demuestran tener un poco
O de hecho, cuando deja al amigo en la cárcel, luego se inventa de que pensaba que era una emboscada, pero realmente está dejando al amigo ahí porque le da la gana. O sea, sí es verdad que plantea un debate interesante sobre esa maldad que a veces es Claro, incomprensible, no se puede explicar. además, como bien dices, los personajes con los que él va a lo largo de la película, ¿no? Que son delincuentes igual que él, pero como bien estás diciendo, son delincuentes, pero sí, ellos sí saben que están haciendo el mal, ellos son conscientes de ese mal, pero es que este personaje no, este personaje es totalmente inocuo, ¿no? A las consecuencias morales y de conciencia que pueda tener el ejercer el mal en la sociedad, ¿no? Hasta el punto que el personaje yo creo que también resulta ciertamente atractivo al espectador, por un lado por lo absolutamente desconocido, ¿no? O sea, esta amoralidad absoluta pues te llama la atención, por supuesto, pero es que incluso en la vida real, este personaje no es que fuese un ídolo, ni muchísimo menos, pero sí que despertó la simpatía despertaba, por ejemplo, la simpatía de gente de su edad. De hecho, en alguna entrevista yo he leído que la propia Cecilia Roth, cuando le dijeron que lo propusieron, ¿no? Hacer esta película, recordó cómo ella de joven eh, y algunas de sus amigas pues tenían fotos de este personaje en su carpeta, ¿no? Como una especie de ídolo de juventud. Ídolo entre comillas, ¿no? Pero sí, Sí, desde luego, alguien que despertaba simpatía. Desde luego, o sea, de un monstruo no tienes fotos en la carpeta, a pesar de que él era un monstruo, ¿no? Pero sí que es un personaje muy ambiguo en ese sentido, ¿no? Yo creo, y la película se lo refleja muy bien, porque hay, por lo menos a mí, en ciertos momentos de la película, no es que el personaje me caiga bien, ni me parezca bien lo que hace, pero sí es verdad que no, digamos, no despierta ese rechazo inmediato. A lo mejor es por su experiencia angelical, ¿no? Y de ahí también el título de la película, pero creo que por ahí el personaje también tiene un montón de aristas, ¿no? sí, yo creo que juega muy bien con la imagen y con la percepción del espectador y sobre todo con el punto de vista que toma la película. Porque prácticamente, salvo que me equivoque, creo que de principio a fin este personaje no desaparece de pantalla, salvo a lo mejor un momento muy particular, pero en general está todo lo que pasa gira alrededor de él. La historia la seguimos a través de, o sea, su punto de vista, el, el que sigue. Y ahí yo sí creo que el director hace un buen trabajo, no para transmitirte cómo él ve lo que hace, y realmente es verdad que él lo ve como una frivolidad. Es decir, por ejemplo, en el primer robo que hacen en la tienda de armas, cuando él vuelve porque quiere más. Él ve que eso es un juego, le gusta vivir al límite, no tiene miedo a la muerte, que eso es muy importante, y él se siente libre. O sea, él tiene un concepto de la libertad basada no tanto en delinquir, que yo creo que es como decías, no, él no es consciente realmente a lo mejor de lo que está delinquiendo, sí lo es, pero le da absolutamente igual. De hecho, el dinero lo va escondiendo por ahí, lo deja, o sea, no se ve que las cosas que roba se las regala a la gente, o sea, no tiene una idea como los compinches, que sí parece que quieren una cuestión más materialista. Él lo lleva hacia una cuestión vital que quizás es lo que hace que a lo mejor fue lo que comentaba en su época, gente de joven y además en una época tan represiva como fueron los años 70 en Argentina, un personaje así a un joven le podría gustar, ¿no? O sea, es a lo mejor comprensible, sobre todo cuando hay una opresión política y social, que un fuera de la ley lo puedas ver como alguien a quien admirar. Pero yo sí creo que tiene esas aristas y es por el punto de vista, de que te hace ir viendo todo, y como yo decía al principio, para él es casi toda una puesta en escena, es una película, es la manera en que él se pone las pistolas, es como es todo como una tele, eso es un juego, entonces es difícil realmente el pensar que para alguien pueda ser así, pero en el fondo lo hay. Uh -huh. Hablábamos la semana pasada que teníamos una película china del cine chino, de lo que se está produciendo en China en estos momentos, del poco cine chino que nos llega a España y a Europa. En este caso, hoy tenemos una película argentina. Es verdad que a España llega algo más de cine argentino que de cine chino, pero aún así llega poco. Es decir, no todo lo que se produce en Argentina, ni muchísimo menos llega a España.
Y te voy a hacer un poco la misma pregunta que te hacía la semana pasada, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es decir, es muy malo hablar de tópicos cuando se habla de cine chino, cine argentino, cine alemán, cine español. No todo el cine de una misma nacionalidad tiene por qué tener una misma línea estilística, ni temática, ni muchísimo menos, porque para eso están los directores que son artistas individuales, ¿no? Y los guionistas, y los actores, las actrices, etcétera. Pero sí, un poco en esa línea de lo que te preguntaba la semana pasada, ¿te parece que esta película es representativa de lo que se está produciendo en estos momentos en Argentina? Argentina. Pues de una parte posiblemente sí. Eh, es como dices, es verdad que hay, como en todos los países, hay muchas vías. O sea, por ejemplo, mucho cine argentino que nos suele venir puntualmente son comedias. Eh, y El Ángel yo creo, por lo que pasa es que es una película comercial. Es decir, es verdad que pasó por Cannes, es verdad que lo hizo además en Una cierta mirada, que es una sección a veces considerada incluso mucho mejor que la oficial, donde hay películas de diferentes nacionalidades, pero es una película con producción del deseo, con una distribución internacional muy buena. De hecho, fue la película que se presentó para representar a Argentina en los Oscars de ese año, también por el éxito que pudo tener en taquilla, porque fue una película que el público, sobre todo argentino, reconocía de alguna manera como popular por el personaje, y también, en cierta manera, puede tener, como comentaba al principio, esa fijación que hay últimamente por los personajes de crímenes reales a través de series y películas, que hay una especie de fascinación, o siempre ha pasado, de fascinación hacia estos personajes y el mal. Entonces yo creo que El Ángel sí representa, podría ser un cine medio argentino, comercial, de calidad, de autor. O sea, que a veces, pues, cuando pensamos en cine argentino de autor, a lo mejor te vas más a Lucrecia Martel, ¿no? A Lisandro Alonso, incluso a Pablo Trapero, que puede ser un Mm. poco referente de Ortega. Yo creo que una parte del cine argentino donde se produce además muchísimas películas, sí lo puede representar. Como tú decías antes, en algunos países, y esto como Pedro Almodóvar, que ya está tan instaurado, se sigue considerando un cine pequeño, un cine de autor, y es un cine un cierto presupuesto, y El Ángel es una película de un presupuesto medio alto. O sea, toda la reconstrucción que tiene, y además no hay más que ver la calidad del diseño de producción para darte cuenta de que es una película. Entonces, dentro de lo poco que nos llega en general de Latinoamérica, ¿no? Lo cual es extraordinario teniendo en cuenta la cuestión del idioma, ¿no? Que nos llega bastante poco. Sí creo que de cierto cine argentino medio sí puede ser una representación bastante interesante bueno, pues una película de género, que no deja de ser una especie de thriller, pero bueno, con una apuesta por la reflexión y cierta seriedad. Mm. De ahí, bueno, también la importancia de festivales como, ¿no? Como Cannes. O sea, esta película pasó por Cannes, tuvo bastante repercusión y eso cambia la vida de una película. De hecho, si esta película no hubiese pasado por Cannes, a lo mejor ni siquiera se hubiese estrenado en España, puede ser. Es verdad que es una película, tiene la producción del deseo detrás, la coproducción de los responsables de aquellos relatos salvajes, que fue una película que bueno, pues, se vio en todo el mundo con muchísimo éxito. Es decir, que es verdad que ella tiene detrás una factoría industrial importante, ¿no? En la industria cinematográfica. Pero sí es verdad que una película como esta pasa por Cannes, tiene éxito y eso ya cambia por completo la perspectiva de lo que tú dices. De hecho llega a convertirse, a pesar de tener un origen de cine de autor, pero llega a convertirse en una película comercial en el buen sentido de la palabra. No lo digo con un sentido peyorativo, ¿no? Y que le abre muchísimas puertas. Sí, es curioso porque hay veces que películas que ganan, a lo mejor centrándonos en Cannes, la Palma de Oro, luego en taquilla, a lo mejor el último caso de Parásitos no es el más adecuado, pero se ha habido en los últimos años películas que a lo mejor han ganado y luego a nivel de salas, por mucho que tuviesen el premio, no han repercutido. Y otras, en cambio, como esta, que la verdad que va a otra sección, que ganó un par de premios
ahí sí generó, gustó mucho, sobre todo la proyección, se empezó a generar mucho ruido alrededor de ella y eso a veces, no sé, pero a veces es cuestión de suerte también un poco que te suceda esto, porque hay muchas otras películas tan buenas o por lo menos como esta o incluso mejores que a lo mejor no generan ruido y pasan inadvertidas. Entonces que a veces también hay que tener esa suerte, hay que tener también evidentemente detrás un buen sistema de promoción, unos buenos promotores allí en Cannes para que la película pues tenga se mueva también y vayan a verla si lo tiene que ver. Pero sí es verdad que le puede cambiar mucho la vida comercial a una película y esta es posiblemente una de esas porque, bueno, si empiezas a echar memoria, a lo mejor en 2 o 3 años por cines españoles han pasado películas argentinas o de otras nacionalidades que no han tenido tanta suerte porque no han estado, por ejemplo, decía Relatos Salvajes, también pasó por festivales y ya llegó con un buen ruido a la sala, ya se empezó a hablar de ella, creo que fue en Donosti donde se estrenó y ya se empezó a hablar mucho de ella. Entonces sí es verdad que los festivales en eso a veces ciertas películas tienen mucha fuerza para potenciar las carreras comerciales, en otros casos ninguna. Oye, hay una cosa que yo quería comentar contigo porque hay una cuestión estilística de la película que a mí me gusta, ¿no? Y es el tono ochentero que tiene, pues evidentemente tanto a nivel visual como a nivel la película pues recoge una buena ración de música argentina de los años 80, pero estéticamente también es ochentera, pero cuando digo esto me refiero a que no solamente retrata aquella época, lógicamente eso ocurrió en aquella época, un poco antes de los años 80. Lo que quiero decir es que tiene incluso cierto aspecto visual y sonoro de estilo pop la película, ¿no? Probablemente eso contribuya a dulcificar un poco también la historia. Yo no sé si a ti te parece que eso es totalmente pretendido por parte de la dirección artística y de la dirección de la película. Sí, yo de hecho en la introducción que mencionaba tanto al director de fotografía como a la directora de artes, porque creo que tienen un papel muy importante a la hora de darle una personalidad muy específica a las imágenes de la película. Yo sí creo que persigue que tenga ese look. De hecho, eso se usó, bueno, pues si se repasa un poco, sobre todo en Cannes, más que después, pero sobre todo en Cannes, quienes atacaron un poco a la película, usaron toda esta estética por su frivolidad. La vieron que era una representación muy frívola, como muy superficial y que buscaba una especie de, con la música, con esos ambientes, como potenciar que el espectador tuviese una mayor empatía con este personaje y que se quedaban en la superficie en vez de a lo mejor ahondar un poco. Luego esto, claro, además por la época que estás hablando, pues te lleva al consabido posmodernismo, de que se ve pues una película que se toma un poco esto, pues eso lo relacionaron en algunos casos con Tarantino, por ese esteticismo visual que tiene, pero yo sí creo que ayuda, con lo que decíamos, de ayudar a crear una historia muy oscura, muy sombría, muy negra, de una época que era también exactamente de ese modo, mostrarla de una manera a lo mejor muy hiperrealista desde cierto punto de vista, pero casi fantástica por otro. O sea, tiene algo de irreal todo todo lo que vemos. O sea, las formas, supones que toda esa época es así, pero yo creo que la fotografía, los colores, cómo está dispuesto todo, crea una sensación muy real, muy ilusoria, como si, como hablábamos, esa Argentina violenta que se estaba produciendo detrás de todo esto no existiese. Y yo creo que, volviendo a lo que comentaba antes, desde el punto de vista que adopta la película, yo creo que es que estamos viendo de alguna manera la realidad como la ve él. O sea, todo ese colorido, esa música, esa diversión. eh, en el fondo, y bueno, la película no en vano termina él bailando cuando tiene a todo el mundo fuera armado a por él, ¿no? Es un juego. Entonces yo creo que también reproduce un poco esa irrealidad en un país no vamos a decir en ruinas, pero sí en permanente conflicto social y político. Él ve todo esto como un juego. Entonces
esa luminosidad que tiene la película, esos colores que tú decías, las ropas, creo que sí transmiten un poco la enajenación del personaje a la hora de percibir la realidad de una manera muy, muy concreta. Ujú. Otra de las cuestiones que también, pues bueno, bastante interesante es cómo se retrata aquí la sexualidad del personaje, ¿no? Porque va un poco ligado, yo creo que como a esa moralidad ambigua, difusa, y quizá aquí el director juega a plasmarnos una sexualidad que tal y como está plasmada nos ayuda a entender un poco la personalidad compleja del personaje, ¿no? Más que por el retrato en sí mismo de la sexualidad, yo creo que lo que hace es ponerla a favor de la explicación o retrato pues como digo, de esa personalidad tan absolutamente compleja, ¿no? Porque es una sexualidad que no terminamos tampoco de saber muy bien cómo se define, ¿no? Y que yo creo que él mismo juega también, ¿no? Con esa sexualidad, incluso como a veces en la película da a entender que él juega también con las personas a través de la sexualidad, ¿no? O sea, que es toda una ambigüedad y yo creo que uno de los rasgos que están muy bien definidos dentro de ese retrato es precisamente a través de cómo vemos la sexualidad del personaje. Sí, y además potenciaron mucho la manera en la que representaban el cuerpo de Carlitos. O sea, las posturas que tiene al dormir, cuando aparece descamisado constantemente, sí, sí querían potenciar un poco una sexualidad, como dices, un poco andrógina, un poco que no sabes, que él mismo juega por ambas partes, de hecho, y aún así fue luego la causa que tuvo penal, que en la película se dice muy, muy brevemente, sí se usó la homosexualidad, su supuesta homosexualidad como quizás una anomalía que le había llevado a ser malo. Es decir, que sí se dio por hecho que era homosexual cuando él, al parecer, nunca lo declaró, pero tampoco declaró lo contrario. Como dices tú, yo creo que era consciente, por lo menos en ese momento, de quizás el poder de atracción que podía tener, de hecho, con la relación que mantiene con el personaje de Mercedes Morán, la madre y mujer de sus cómplices, es muy significativa al respecto en esto. Igual que con la chica, con él, sí juega un poco, pero como dices, parece como que le da absolutamente igual, no se ve que tenga un interés especial por el sexo, ni incluso más allá del sexo, no solamente físico, sino también en algo emocional. O sea, no tiene la atracción que parece sentir por el personaje de interpretar Chino Darín, como decía antes, en el momento en el que consigue que el otro se abra hacia él es cuando le deja, ¿no? Es como me da igual. Es todo un juego donde sí, efectivamente, yo creo que ayuda mucho esa sexualidad tan rara con la que él juega. Ujú. Personaje también bastante complejo el que interpreta. Bueno, la verdad es que tiene buena escuela en casa con su padre, con su padre Ricardo Darín, pero aquí hace, la verdad es que un papel extraordinario. Yo creo que Chino Darín está magnífico, los dos están extraordinarios. Y me parece que también las complejidades, ¿no? de esa relación entre los dos es muy interesante dentro de la película porque, claro, esa relación entre los dos va marcando también las pautas del retrato de la personalidad del personaje, ¿no? Y es una relación tan ambigua como la propia moralidad de la que estamos hablando. Sí, además es el personaje por cuando quiere dar ese salto y ser famoso, eh, que es cuando además ahí canta la canción que hizo famoso pues, precisamente al padre del director, que es un homenaje que introduce aprovechando un poco la época, pero está bien porque sí crea un contrapunto bueno, de que tiene unas ciertas aspiraciones, pero a la vez dices, quiere ser actor, cantante, ser famoso, pero está robando con el otro, ¿no? Y les hemos visto al principio en un colegio y en una estructura social más o menos, pues eso, una clase media
menos acomodada, sobre todo supongo que para aquella época. Entonces, sí crea que por lo menos sí parece que tiene algún cierto tipo de ambición personal de ser algo, pero es una ambición al final que pues, quiere ser famoso, no se sabe bien ni para qué ni por qué. Y mientras, curiosamente, el que se hizo famoso fue el otro y por cuestiones muy diferentes. Pero sí es un personaje que parece que es verdad que vive o bebe de lo que el otro hace, que o sea, tiene interés en cuanto a la interacción que hace con Carlitos, pero a la vez sí tiene una independencia interesante como contrapunto, ¿no? A lo que representa el otro. Israel, cuando la peli se estrenó, pues lógicamente salieron un montón de críticas pues para anunciar el estreno de la película, ¿no? Las críticas en general fueron buenas. De hecho, la peli le gustó incluso a Boyero. Eh, sí, sí, parece que bueno, está leyendo esta Sí, tarde sí, sí. la crítica que sacó él en el estreno y, bueno, es verdad que algún palo le mete a la película, pero en general la pone bastante bien, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas críticas que, a pesar bueno, pues de los buenos detalles que destacan de la película, ¿no? Pero muchas de ellas dicen que en ciertos momentos la película pierde ritmo o pierde tono, o que en algunos momentos quizá la mezcla de tonos entre comedia, porque pues sí es verdad que la película en ciertos momentos tiene ciertos aires de comedia, ¿no? Que no están del todo bien resueltos. Y no sé si tú estás de acuerdo con esto, ¿no? En que no es una película a veces del todo redonda por estos motivos que, ya te digo, algunos críticos destacaron. No todos, pero algunos críticos sí que destacaron en el momento del estreno. Destacaron en el momento del estreno. Sí, a ver, es verdad que es una apuesta muy arriesgada la que hace aquí Ortega al combinar comedia y drama, e incluso bueno, ya metes thriller, pero vamos, principalmente comedia y drama para los intereses que él tiene a la hora de retratar este personaje tan malvado, esta maldad intrínseca. Es verdad que el tono de comedia a lo mejor puede lastrar, incluso el drama es el que puede lastrar a la comedia en ese aspecto. Yo creo que aquí hasta cierto punto está bastante bien nivelado, pero sí es verdad que la película llega a un momento en el que quizás gira demasiado en determinadas ideas y elementos que, que repercuten o sea, es muy larga la película, no para por los estándares actuales, pero sí, son 2 horas para un tipo de película como El Ángel y sobre todo para lo que cuenta. Y llega un momento, sobre todo al final, que es cuando, bueno, pues ya cuando detienen a Carlitos, como que la película se precipita un poco, ¿no? Pasa muy por encima de las detenciones, de la repercusión social, los periódicos los muestran un poco rápido para darte una idea de cómo impactó el caso en la época, pero es como todo un poco muy acelerado para llevarte al final a que él se escape y llevarte al final al baile, ¿no? Hay como una descompensación que es evidente que al director el integrar la historia al 100% en la época y explicar lo que supuso, está claro que no tiene un interés más allá de darte unos cuantos apuntes, el ver lo que dice un policía, lo que dice un psiquiatra, son unos apuntes muy ligeros y si es posible que la película tenga bueno, una especie de desequilibrio al redundar en bastantes cosas, sobre todo a lo mejor en las idas y venidas, en ciertas secuencias de conversaciones que al final ves que no aportan mucho y a lo mejor sí ralentiza el ritmo. Pues nada, interesantísimo todo lo que nos has contado de tu análisis. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en No, estas no, sesiones de Filmoteca Retiro. Y nada, yo creo que vamos a continuar las sesiones en julio. Aquí sí que seguramente te veremos en breve. Y nada, muchísimas gracias y mientras tanto que vayas teniendo ya buen verano, porque estamos viviendo unos calores ya del verano, excelente. así que nada, que deseo Se va. que vayas comenzando muy buen verano, igual que a todo el mundo. Y recuerdo, eso sí, el miércoles que viene tenemos sesión
y iniciamos un nuevo ciclo, en este caso de comedia, y enseguida iremos anunciando los nuevos títulos. Creo que la semana que viene, si no estoy equivocado, ya está saliendo en pantalla, con lo cual todo el mundo ya puede ver ahí el anuncio de la próxima película. Y, y como digo, continuaremos siempre a la misma hora y la semana que viene esperamos con Un hombre fiel, la película francesa de Luis Garrel del 2018, que bueno, es una propuesta también divertida e interesante. Pues muchas gracias a todos. Israel, muchísimas gracias, como siempre. Nada, Buenas noches. buenas noches.